Ayer vi nuevamente un video sobre el experimento sociológico La Tercera Ola, y honestamente me dejó pensando muchísimo en ciertas dinámicas humanas que estamos viendo hoy en distintas partes del mundo. No porque crea que la historia se repite exactamente igual, sino porque existen patrones psicológicos y sociales que reaparecen constantemente cuando una sociedad entra en miedo, frustración, polarización y necesidad desesperada de respuestas simples. Siempre he sido un apasionado de estudiar cómo nacen las dictaduras. Y cuando digo eso, no hablo desde admiración hacia ellas, sino desde fascinación por entender cómo sociedades enteras, muchas veces llenas de gente buena y convencida de estar haciendo lo correcto, terminan entregando poco a poco su capacidad crítica a proyectos cada vez más autoritarios. Uno de los ejemplos históricos que más me impacta estudiar es Mao Zedong, porque para mí representa uno de los casos más claros de cómo una dictadura moderna no necesita instalarse únicamente mediante violencia militar visible desde el primer día. Antes de consolidar el control absoluto, primero se transforma la cultura, el lenguaje, la educación y la percepción colectiva de la realidad. Las dictaduras más sofisticadas entienden algo fundamental. Controlar únicamente el aparato militar no basta. Lo verdaderamente importante es capturar los mecanismos mediante los cuales una sociedad piensa, interpreta y reacciona emocionalmente. Por eso, históricamente, muchos regímenes terminan coincidiendo en patrones muy similares. Debilitar medios de comunicación independientes, desacreditar instituciones que limitan el poder, convertir la educación en herramienta ideológica, construir enemigos internos y simplificar problemas complejos mediante consignas emocionales. Y aquí aparece otro tema que siempre me ha obsesionado estudiar: la propaganda. Por ejemplo, los principios comunicacionales asociados a Joseph Goebbels siguen siendo inquietantemente actuales cuando uno observa la comunicación política moderna, porque muchos mecanismos psicológicos siguen funcionando igual: la repetición constante de ideas simples, la creación de enemigos fáciles de odiar, la reducción de problemas complejos a frases emocionales, la división entre nosotros y ellos, la desacreditación de jueces, prensa o instituciones incómodas, la apelación permanente al miedo y al enojo colectivo. Cuando uno estudia propaganda histórica, empieza a darse cuenta de algo incómodo. Las masas rara vez son manipuladas mediante argumentos sofisticados. Normalmente son movilizadas mediante emociones simples, símbolos repetidos y narrativas fáciles de consumir. Y eso conecta directamente con algo que estamos viendo muchísimo hoy: la sustitución progresiva del pensamiento crítico por respuestas automáticas, consignas y pertenencia tribal. Por eso también me parece fascinante leer a Maquiavelo, Sun Tzu, o incluso analizar cómo figuras históricas como Napoleón estudiaban el poder, porque todos terminan llegando a una conclusión parecida: la batalla más importante rara vez ocurre solamente en el plano militar, ocurre en la mente de las personas. Ahí es donde propaganda, narrativa, símbolos e identidad se convierten en herramientas muchísimo más poderosas de lo que la mayoría imagina. Y fue justamente por eso que La Tercera Ola me impactó tanto, porque el experimento demuestra algo profundamente perturbador. No se necesita comenzar con tanques en las calles para empujar a una sociedad hacia dinámicas autoritarias. Muchas veces basta con crear identidad colectiva, símbolos, lemas, enemigos comunes y sensación de pertenencia. Primero aparece el grupo, luego aparece la frase, después aparece el símbolo, más tarde aparece la vigilancia entre iguales.
Y finalmente aparece el miedo a disentir. Eso fue lo que me hizo pensar muchísimo en ciertas dinámicas actuales. No porque crea que vivimos exactamente una dictadura. Sería irresponsable decir algo así. Lo que me preocupa son los patrones humanos que, históricamente, vuelven vulnerables a las sociedades. Porque cuando una ciudadanía empieza a normalizar que las instituciones sean vistas como enemigas, que los jueces sean tratados como obstáculos, que la prensa sea considerada traición y que cualquier crítica sea respondida con frases prefabricadas, algo empieza a deteriorarse lentamente en el tejido democrático. Y aquí es donde incluso expresiones aparentemente insignificantes empiezan a llamar mi atención. Frases automáticas, burlas repetidas y respuestas idénticas copiadas por cientos de personas. No porque la frase en sí sea importante, sino porque revelan algo más profundo. Muchas veces las personas ya no están argumentando, están demostrando pertenencia. Ahí es donde las consignas políticas modernas funcionan como pequeñas contraseñas.